Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues bueno, el día de hoy vamos a dar esta pequeña clase que vamos a resolver algunas preguntas de su guía del área 4. Es por parte del curso Aragones. Estamos muy contentos y de tenerlos aquí, muy felices. ¿Por qué? Porque se dan esta oportunidad para su futuro, se dan esta oportunidad de crecer. Nosotros estamos convencidos de que lo van a lograr porque por algo están aquí, por algo llegaron hasta este momento y estamos muy orgullosos de ustedes, estamos muy felices porque de verdad sabemos que lo van a hacer y lo van a lograr y muchísimo más con ayuda. Entonces es por eso que el día de hoy vamos a responder estas preguntas de su guía de área 4. También nos va a ayudar a despejar algunas cuantas dudas que podamos tener por ahí. Es muy importante que estudien estas preguntas, que estudien su respuesta y también no nada más eso, sino que la analicemos. Vamos a responder de la pregunta 81 a la 90 que viene la parte de biología. Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que hasta en esta área, hasta lo que nosotros vamos a estudiar, va a estar presente la biología. La biología estudia la vida y nosotros estamos en interacción total con la vida. Nosotros somos las plantas, los animales, las bacterias, los virus, etcétera. Entonces vamos a estar en contacto muy directo con la vida y como tal con la biología. Debemos de comprender sus relaciones, sus interacciones y todo su mundo para poder comprender en dónde estamos ahora, comprender más de nosotros mismos y de nuestro ambiente, ¿de acuerdo? Es por eso que es bien importante que ustedes tengan presente que sí, que también en su carrera va a estar la biología y que no la vean de una forma difícil, sino de una forma útil, de una forma que deben de tenerla en cuenta ustedes. La existencia de enzimas del ciclo de Krebs, idénticas en todos los organismos de respiración aerobia, es una prueba del postulado de la teoría celular. Nos dice A, funcional, B, bioquímico, C, anatómico, D, estructural. La respuesta correcta es la A. Es el postulado funcional de la teoría celular. Este postulado nos está diciendo que los procesos metabólicos siempre se van a llevar dentro de la célula y que van a ser fundamentales para la función de la célula, los cuales se van a llevar dentro de, o sea, todo el metabolismo que nosotros vimos en nuestra clase se va a llevar a cabo de forma funcional dentro de la célula. Esta por eso es la respuesta correcta. El producto energético elaborado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. A, clorofila, B, glucosa, C, luz, D, CO2 o dióxido de carbono. Aquí la respuesta correcta es la glucosa. La clorofila ahí la vamos a tener en la planta y va a ayudar, claro, a la fotosíntesis, pero no va a ser un producto energético, ¿de acuerdo? La luz va a ser su fuente de energía en la fase lumínica de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y el CO2 es lo que va a necesitar la planta o lo que va a llevar a cabo como fijación de CO2 en el ciclo de Calvin o en el ciclo o la fase oscura de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, la glucosa va a ser este producto energético que va a elaborar la planta por medio de la fotosíntesis. Y aquí yo les puse este pequeñito esquema. En la fase oscura de la fotosíntesis vamos a tener una fijación de carbono, ¿de acuerdo? Esta fijación de carbono va a ayudarle a la planta para que agarre al ATP y al NAD o al NADP, los agarre, que son estos productos que surgieron de la fase lumínica de la fotosíntesis, los va a agarrar y los va a transformar en elementos de alta energía. ¿Cuáles son los elementos de alta energía? Los azúcares. ¿Qué azúcar exclusivamente? La glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos estén hablando de un producto energético en la fotosíntesis, vamos a hablar de la glucosa. 100%, ¿de acuerdo? La siguiente.
Función biológica que permite la transformación de materia inorgánica a inorgánica. O sea que vamos a pasar de lo inorgánico a lo orgánico. A, fotólisis; B, fotosíntesis; C, digestión; D, absorción. Aquí la respuesta correcta es la fotosíntesis. Y que quede bien claro. En la fotosíntesis vamos a pasar de materia inorgánica a materia orgánica. Aquello que nos está diciendo cómo es que va a pasar o a qué se transforma es el NADH. Recuerden las clases pasadas. En la fase lumínica de la fotosíntesis va a estar la planta, van a llegarle los rayos, lo podemos ver un poquito aquí en nuestro esquema, y entonces van a llegar a sus electrones, ¿de acuerdo? Y se van a transformar en electrones de alta energía, los cuales van a necesitar de su carrito que va a ser el NAD. Este se va a transformar en NADH, ¿de acuerdo? Y entonces este va a ser el claro ejemplo de que transformamos energía lumínica a energía química, ¿de acuerdo? Es un claro ejemplo de esta transformación, ¿ok? Agarró los rayos del sol, la planta, esta luz lumínica, los absorbió sus electrones y pasaron por medio de NADH. El NADH es la energía lumínica transformada en energía química. Entonces estamos viendo cómo pasamos de una materia, por ejemplo, inorgánica a una materia orgánica, ¿de acuerdo? Y aquí lo podemos ver muy bien en este esquema que yo les puse. Estamos viendo la fase lumínica, por ejemplo, de la fotosíntesis, donde están entrando los rayos de luz. Y está saliendo el oxígeno porque se rompe la molécula de agua. Aquí tenemos que están en juego el NADH, que está transportando estos electrones de alta energía a causa de la luz solar. Y bueno, la transformación de ADP a ATP. ADP, recuerden, es la forma hidrolizada del ATP. Y tenemos el ciclo de Calvin o la fase oscura de la fotosíntesis, donde está habiendo una fijación de CO2 y dando como resultado elementos de alta energía, en este caso azúcares. Y como ya les había mencionado, precisamente glucosa. La siguiente pregunta nos está hablando de cuál es la secuencia correcta de las fases de la mitosis. Ojo aquí, ya estamos hablando de reproducción celular y específicamente de la mitosis. Aquí la respuesta correcta es la D. La secuencia correcta que lleva a cabo la mitosis, sus fases acomodadas va a ser profase, metafase, anafase y telofase, que corresponde el inciso D. Es bien importante que tomemos en cuenta que el ciclo celular va a estar dividido en dos. En lo que va a ser la interfase, que es donde la célula se va a preparar para dividirse, y la interfase a su vez va a estar dividida en G1, que va a ser donde la célula va a crecer, en S, donde va a haber una síntesis y crecimiento de ADN, en G2, donde va a terminar de crecer la célula, y por último, viene ahora sí la división celular, que sería la otra fase. ¿De acuerdo? En la división celular podemos hablar ya sea de la mitosis o podemos hablar de la meiosis, dependiendo de qué nos indique la pregunta. En este caso nos indica de la mitosis. Entonces aquí, como podemos ver en el esquema, va a haber profase, metafase, anafase y telofase. Para que tengamos bien en claro y para que no nos olvidemos, en la profase, ¿qué va a pasar? Ok, en la profase la célula, el núcleo, vamos a notar que su membrana se va a empezar a fragmentar para desaparecer, ¿de acuerdo? Va a desaparecer el nucleolo y la cromatina se va a empezar a condensar. El uso cromátido va a empezar a formarse. En la metafase,
Ya no va a haber núcleo, ya no va a haber nucleolo ni nada de eso, ya van a estar formaditos los cromosomas como tal y los microtubos del uso mitótico ya van a estar adheridos a los cromosomas. Y entonces los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase vamos a tener que se van a separar, en este caso de la mitosis, las cromátidas hermanas de un polo a otro polo, ¿de acuerdo? Y van a quedar en esta forma de V. Y en la telofase es como si regresáramos a la fase inicial de la célula, es decir, vuelve a aparecer la envoltura del núcleo, se empieza a condensar la cromatina, aparece el nucleolo, etcétera. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en mente. La que sigue va a ser una consecuencia de la distribución independiente. Es la producción de gametos. Aquí ya estamos hablando de algo muy importante. Distribución independiente de gametos, ¿ok? Aquí nos dice A, análogos, B, equivalentes, C, idénticos, D, diferentes. La respuesta correcta es diferente. Y quiero que pongamos mucha atención aquí. Ya estamos hablando aquí de genética, de Mendel, genética mendeliana. Y nos está diciendo como tal la pregunta, consecuencia de la distribución independiente. Cuando nosotros estamos hablando de distribución independiente, automáticamente tenemos que pensar en la tercera ley de Mendel, que es ley de la segregación independiente de los caracteres, ¿ok? Y nos dice, es la de producción de gametos diferentes, ¿ok? Aquí vamos a repasar un poquito esta ley para que lo entendamos. Esta ley habla de que cuando se forman los gametos, los dos alelos de un gen se van a separar independientemente de cómo lo hacen los otros dos alelos del otro par. Estamos hablando de gametos diferentes, ¿ok? En el momento que nos diga distribución independiente, sabemos que es la producción de gametos diferentes, que no van a estar ni ligados ni mezclados, no, van a ser diferentes, no análogos, no equivalentes, no idénticos, sino diferentes, ¿ok? Y cuando Mendel hace esta cruza para crear esta ley, se da cuenta que obtiene una proporción de 9331, que es esta de las proporciones que nosotros hablábamos en clase. Y lo interesante es que va a ser una cruza de chícharos que van a tener dos caracteres cada uno. La primera semilla va a tener un carácter de su forma lisa y un color amarillo, y la segunda semilla va a tener una forma rugosa y un color verde. Los mezcla entre sí, los cruza entre sí y entonces va a obtener distintos resultados con la proporción 9331. Y aquí es que se da cuenta que hay una distribución independiente y que va a ser la producción de gametos muy diferentes, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. La que sigue es proteína producida por tecnología del ADN recombinante. Aquí ya estamos hablando de biotecnología. Y nos está ya especialmente diciendo una técnica que es el ADN recombinante. Recordemos que el ARN recombinante o bien de ingeniería genética, estamos hablando de que vamos a cortar un pedazo de ADN y lo vamos a pegar a otro pedazo de ADN con el propósito de obtener un fin en común. ¿De acuerdo? En este caso nos está hablando de una proteína. La proteína que es producida por esta tecnología es la proteína insulina. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser C. La insulina es bien importante para muchos de nosotros, para muchos seres humanos en la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a pasar en esta técnica de ADN recombinante es que vamos a tomar un pedazo del gen que codifica para la insulina del humano y lo vamos a poner, por ejemplo, en una bacteria. ¿De acuerdo? Lo vamos a meter ahí en esa bacteria en su secuencia para que esta bacteria empiece a generar de una forma rápida, eficiente y a gran escala insulina para el uso común, para el uso de nosotros, ¿ok? La que sigue nos dice, es una limitación de la teoría de la es que considera la transformación voluntaria y determinista de las especies como el mecanismo central de la evolución.
Nos habla de la herencia de los caracteres adquiridos, la biogénesis, evolución por selección natural y panspermia. La respuesta correcta aquí va a ser la herencia de los caracteres adquiridos. Recordemos que esta teoría es hecha por Lamarck, quien toma las jirafas como un ejemplo de su cuello. Y en esta teoría él está diciendo que la evolución tiene un fin y ese fin es el perfeccionamiento. De acuerdo a la perfección, y que va a haber una transformación de estos organismos voluntaria y determinista, ¿de acuerdo? Y que estos caracteres se van a heredar. El ejemplo, como yo les había comentado, es el de las jirafas. Las jirafas no alcanzaban lo que decía a las hojas que estaban altas y por ende no podían comer. Entonces ellas se tuvieron que estar en constante estiramiento para poder alcanzar estas hojas de los árboles y poder alimentarse. Y entonces por esta causa las jirafas empezaron a tener su cuello más largo. Y estos organismos o estos seres se los empezaron a compartir o se los empezaron más bien a heredar a sus descendientes, ¿de acuerdo? Por eso le llamamos herencia de los caracteres adquiridos. Pero es una limitación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no es como pasa en la naturaleza, sino que se debe a la selección natural y a otras fuerzas evolutivas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la respuesta correcta es herencia de los caracteres adquiridos, porque esta teoría de Lamarck es la que dice que va a haber una transformación voluntaria de los organismos y que va a tener un fin, ¿ok? Un fin en común, algo vital, que es el perfeccionamiento, ¿de acuerdo? La siguiente nos dice, área del conocimiento que aporta datos y para entender la evolución, ¿ok? Genera cambios en las frecuencias, en la distribución y en la herencia de los alelos dentro de una población. Nos dice biogeografía, paleontología, genética de poblaciones y anatomía comparada. La respuesta correcta aquí es genética de poblaciones. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de que aquí va a aportar datos para qué? Para entender a la evolución, ¿ok? Por medio de frecuencias, cambios y herencia de alelos. Ya estamos hablando de alelos. Entonces, automáticamente estamos hablando de genética. ¿De qué? De poblaciones. Nos está hablando de una población. La genética de poblaciones lo que hace es estudiar esta variación alélica entre diferentes especies, en diferentes, poblaciones. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo está haciendo? Para entender de mejor manera la evolución, cómo se generan estos cambios. Es por eso que la respuesta correcta es genética de poblaciones. La siguiente nos dice, la dinámica y el posible equilibrio de un ecosistema dependen de la interacción entre los factores. Aquí los factores van a ser bióticos y abióticos. La respuesta correcta es la A. Esta dinámica de este equilibrio del ecosistema van a depender de estos factores en todo su esplendor, ¿de acuerdo? Los factores bióticos, que van a ser los seres vivos que se van a encontrar en el ecosistema, y los factores abióticos, que estamos hablando de factores no vivos, como la energía solar, el viento, la bacteria, la lluvia, el pH, la temperatura, etcétera. Esta interacción entre estos dos factores va a ser una dinámica y también un equilibrio en el ecosistema. Y por último tenemos la forma biológica de interactuar entre organismos de diferente especie, donde uno de ellos obtiene un beneficio mientras que el otro ni se perjudica ni se beneficia. A, mutualismo; B, parasitismo; C, comensalismo; D, depredación. La respuesta correcta va a ser el comensalismo. Aquí ya estamos hablando de interacciones en un ecosistema entre especies, ¿de acuerdo? Y el comensalismo es el único donde vamos a tener que uno se va a ver beneficiado y el otro ni se va a beneficiar ni se va a perjudicar. Y el claro ejemplo es del tiburón y el pez rémora. El pez rémora va con él y lo va limpiando, pero para alimentarse. Se alimenta a base del tiburón. Y el tiburón no se va a ver ni perjudicado, no se va a ver ni beneficiado. Simplemente nada más ahí está con su acompañante. Eso es todo. Y hasta aquí va a llegar esta parte de la resolución
de las preguntas de su cuestionario o bien de su guía para su examen. Como ya les había comentado, nosotros creemos de verdad que lo van a lograr, porque por algo están aquí, por algo llegaron aquí y todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Es por eso que agradecemos mucho su confianza, que agradecemos mucho su atención de parte mía, de parte de todos mis compañeros de Aragones. Y por favor les pedimos, estudien, no se rindan, sigan adelante y van a conseguir lo que ustedes quieren. Espero que esta resolución les haya ayudado, haya resolvido algunas que otras dudas que tenían internas y que entonces ahora se dediquen a estudiar estas respuestas. Y no solo esto, a analizarlas, a llevarlas al análisis y a comprenderlas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.